Hola a todos, en este video queremos compartir con ustedes el tema de la consolidación partida doble y ecuación patrimonial, grupo 106002-126, dirigido por Laura Muñoz, John Bolívar, Nicolás Muñoz, Kelly Victoria y quienes habla Lady Roa. Nuestra tutora Nidia Janet Suárez Velasco, somos de la sede Acacias. Listo, vamos con la historia de la partida doble. La partida doble nace en Italia en el siglo XV, cuando el comercio empezó a crecer y los comerciantes pues necesitaban un mejor control de su dinero. Antes no existía un sistema ordenado para registrar las operaciones, pero en el 1494 Luca Pacioli explicó por primera vez por primera vez este método era en el libro que se llama El padre de la contabilidad. Desde entonces, pues la partida doble se convirtió en la base de la contabilidad que usamos hoy en día. Principio de la partida doble. Bueno, el principio de la partida doble dice que no hay deudor sin acreedor. Es lo primordial. Entonces, ¿qué significa? Que toda operación afecta mínimo dos cuentas, una donde se debita y la otra donde se acredita. Gracias a este principio se mantiene el equilibrio contable, que se expresa en la fórmula activo igual a pasivo más patrimonio, como lo pueden ver ahí. En otras palabras, el dinero siempre tiene un origen y un destino. Base y fundamentos del método de la partida doble. Entonces, ¿qué es la fundamentación? Bueno, la partida doble se fundamenta en el equilibrio y la dualidad económica, porque toda pues transacción tiene dos efectos, ¿no? Una la que entra y la que sale, que es la partida pues donde se inicia, que debe ser base cero. Este método que permite llevar un mejor control, detectar errores, garantizar información confiable, que pues es lo primordial. Por eso es la base moderna de la contabilidad y de los estados financieros que usan pues las empresas. En conclusión, la partida doble no se registra no solo registra operaciones, sino que asegura un orden y una claridad pues para el tema de financiación de la empresa. Entonces, como para terminar así la partida doble, la historia sin partida doble no existiría la contabilidad actual. Bueno, yo les vengo a hablar acerca de la ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial es un equilibrio entre lo que se tiene de un activo y lo que se debe del pasivo y del capital, es decir, que son las deudas que posee la empresa con terceros y pues la inversión inicial que se tuvo para pues que iniciara a operar dicha entidad. ¿Qué son los activos? Son bienes que poseen las empresas. Los pasivos son deudas que tiene o obligaciones que tiene la entidad, y el capital son esos recursos con los que cuenta la empresa después de al activo deducirle los pasivos. La ecuación patrimonial, la principal es activo es igual a pasivo más patrimonio, ¿sí? Pero también la podemos ver de otra manera, que es como, ¿qué es el pasivo o a qué equivale el pasivo? Al activo menos el patrimonio. Y el patrimonio es igual al activo menos el pasivo. Por aquí tenemos algunos ejemplos. En cuanto al activo, una empresa tiene un pasivo de 20.000 y un patrimonio de 30.000. Los activos son el resultado de sumar los pasivos y el patrimonio, lo que da 50.000. Entonces, en este caso, estamos aplicando el activo, es decir, que tenemos un pasivo de 20.000 más 30.000 del patrimonio, que sería un total de 50.000 de los activos. El pasivo, como veíamos en la fórmula anterior, tenemos activos por 20.000, un patrimonio por 15.000, tenemos un patrimonio de 15.000, activos por 20.000, entonces el pasivo va a ser igual a 5.000. Y el patrimonio en este caso lo vamos a hallar teniendo unos pasivos de 4.000 y unos activos de
de 10.000, entonces nuestro patrimonio sería de 6.000, ya que vamos a ese activo le vamos a restar esos pasivos, que en este caso sería 10.000 menos 4.000. Listo. ¿Cuál es el propósito y el rol? Primero, vamos a obtener un balance financiero, ¿sí? Que es uno de los informes financieros de propósito general, pues es muy importante, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a poder obtener con este balance financiero? Vamos a poder evaluar la salud financiera de como tal de nuestra empresa y así tomar las mejores decisiones para la misma. También si continuamos o no le damos continuación a esta entidad, porque así vamos a poder ver cómo se encuentra nuestra empresa. Buenas noches, hoy les voy a hablar de los tres pilares de la contabilidad, que son activos, pasivos y patrimonio. Entonces, en contabilidad los activos, los pasivos y el patrimonio son cuentas fundamentales que permiten interpretar la situación financiera de la entidad. Desde una perspectiva epistemológica, estos conceptos no se limitan a clasificar cuentas, sino que representan una forma de comprender y organizar la realidad económica de las organizaciones. Los activos son todo lo que la empresa posee y que puede generar valor, como dinero, propiedades o inventarios. Los pasivos son las deudas u obligaciones que la empresa debe pagar. Y el patrimonio es la parte que pertenece a los dueños, es decir, los activos menos los pasivos. En resumen, estos conceptos permiten entender de dónde vienen los recursos, a quién se deben y qué queda para los propietarios, ya que esto es clave para tomar buenas decisiones. Entonces, la importancia en la información financiera. El adecuado reconocimiento de los activos, pasivos y patrimonios permite que la información financiera sea comprensible, confiable y útil. Estos elementos constituyen la base para analizar la estabilidad económica de una entidad y su capacidad para cumplir con sus compromisos. Les voy a dar un ejemplo, pues, de una empresa que si tiene activos altos puede expandirse, si tiene pasivos altos quizás deba reducir gastos y si el patrimonio es sólido puede financiar proyectos sin deuda. Ingresos. ¿Qué son los ingresos? Los ingresos es toda parte que entra a una empresa, o sea, ya sea monetaria, sea por un servicio o sea por impuestos que también entran en la parte de ingresos que van directamente al Estado en este caso. Los ingresos se dividen en varios tipos. Hay ingresos públicos y privados. Los públicos son aquellos que recibe el Estado directamente. También existen los privados, que son los que recibe una empresa o persona particular, dependiendo a lo que ésta se dedique, ya sea por un salario mínimo o sea por un emprendimiento que tenga. También se definen los ingresos según su recurrencia. Los ingresos ordinarios son aquellos que entran por una actividad habitual o regular de una entidad, ya sea por venta de productos, servicios, los salarios que entran de forma constante. Los siguientes son los extraordinarios, que son los que llegan de una manera eventual o por situaciones fuera de lo común, ya sea por cierres de negocios grandes, en el caso de los empleados, por primas, por vacaciones y demás. También los ingresos se dividen por conceptos de medición económica, ya sean ingresos totales, que es la suma total de lo recibido por ventas o por ingresos, o también por servicios, ingresos marginales que representan el aumento de los ingresos totales cuando se vende una unidad de un producto adicional. O sea, si se acostumbra a vender 30 champús y se venden 40, eso es un ingreso marginal. También el ingreso medio, que es el ingreso obtenidos por cantidad de unidades de productos vendidos, ya sea que se estima vender tanta cantidad, estos son el ingreso medio. También están los ingresos en la contabilidad. En la contabilidad, el aumento del patrimonio neto en una empresa es un ingreso en la contabilidad que se debe llevar en un libro de registro, que aumentan por ganancias. Un ejemplo sería la disminución de los pasivos.
que haya menos cargas económicas en la empresa y que se vean menos obligados a gastar en mano de obra o materiales o demás. Un ejemplo sería que en una agencia de diseño gráfico tenemos un activo de 5.000, que es el dinero que tenemos en el banco, y un pasivo, una deuda con algún proveedor de 1.000. Entonces el patrimonio sería de 4.000, ya que pues la ecuación patrimonial es de el activo va a ser igual a pasivo más activo. Entonces el movimiento que se tiene en cuenta en este caso es que, digamos, se realiza un logotipo para un cliente y le cobramos 1.200 en efectivo. En el activo, la cuenta bancaria aumenta en 1.200 y en patrimonio, al ser un ingreso, la utilidad de esta aumenta en 1.200 también. El gasto. Se reconoce el gasto como la salida de dinero o disminución de los activos, el cual no genera recontribución ni retorno económico. El gasto se clasifica en gastos fijos, variables y ocasionales. Los gastos fijos suceden constantemente y se identifican por ser periódicos y necesarios, como los arrendamientos y los gastos de telefonía. El gasto variable varía según su consumo o nivel de actividad, como la alimentación y el transporte. Los gastos ocasionales suceden eventualmente, como las reparaciones y el entretenimiento de los empleados. Aquí podemos observar algunos ejemplos del gasto. Tenemos los servicios públicos, la telefonía, los arrendamientos, el gasto de combustible, el internet, el SOAT y por último los gastos de nómina. El gasto es de naturaleza débito, lo que quiere decir que aumenta por el débito y disminuye por el crédito. Pertenece a la clase 5 en el Plan Único de Cuentas. Aquí podemos observar un breve ejemplo de un asiento contable, lo cual nos indica lo siguiente. La compañía Delicias de la Abuela SAS recibe factura de servicio de energía por un valor de 400.000. Se contabilizaría de la siguiente manera. Como decíamos anteriormente, el gasto pertenece a la clase número 5, entonces sería así: 513530, nombrada como energía eléctrica, aumentando por el débito los 400.000, identificando el gasto, y su contrapartida sería 233550, teniendo en cuenta que el pasivo aumenta por el crédito, pues se nombró esta cuenta como servicios públicos, y aquí evidenciamos la partida doble y cómo el pasivo aumenta por el crédito. Bueno, muchísimas gracias. Esto es todo por hoy. Espero que esta presentación haya sido muy fructífera para todos.